Entonces estamos en el pueblo de la sociedad de la cultura, pro biblioteca pública, Exacto. que al final se consiguió. Se consiguió, después de mucho trabajo se consiguió. Se consiguió. Dedicarse a la cultura y a la promoción de la cultura en un pueblo así tiene que ser muy exigente, porque aquí en este pueblo esto no es un pueblo normal en este tema. En la mayoría de los pueblos no había, que yo sepa, ejemplos como ese, ¿no? No, de hecho, esto fue un caso único en la provincia de Cádiz. Fue la primera biblioteca que se funda en la provincia de Cádiz, quitando las grandes ciudades. Se hace en Prado del Rey en 1918, el 12 de mayo del 18, se inaugura la primera biblioteca pública. Y luego más tarde, al año siguiente, desde aquí se funda también la de Urique, la del Bosque y la del Gas, con lo cual fue un movimiento cultural que hasta hoy no se ha vuelto a repetir en Prado del Rey. Es verdad que aquí hay mucha cultura, muchos movimientos culturales, pero como con aquel gran proyecto, ninguno. Muy interesante. Y fue un proyecto que sale principalmente desde los inmigrantes que se van de Prado del Rey a Argentina, a raíz de la filocera, que aquí se vivía mucho del vino, pajaretes, de las viñas, pero a finales del siglo XIX se produce la filocera en toda la provincia de Cádiz, luego en Andalucía también, y entonces tienen que ir unas 1.500 personas, se van de Prado del Rey a buscarse la vida a otros pueblos y principalmente a Argentina, a Buenos Aires y otras partes de Argentina. Y desde allí, estos emigrantes de Prado del Rey, pues van mandando dinero, van mandando libros y planean o proponen hacer una biblioteca en Prado del Rey que no había ninguna y había mucho analfabetismo. Y ahí es donde surge la idea, junta Juan Martín Gutiérrez, que era un joven farmacéutico que se va a Argentina, a Buenos Aires, y ahí termina su carrera, y desde allí empieza a mandar libros y a mandar dinero para que los desde aquí organicen una asociación y se pueda poner la primera biblioteca pública. Fue un proyecto muy romántico en aquel tiempo, porque Prado del Rey era un pueblo totalmente olvidado aquí en la sierra, con malas comunicaciones, no había carretera, no había telégrafo, no había teléfono, no había casi nada. Entonces, una de las comunicaciones que tenía Prado del Rey era a través del Noticiero de la Sierra, que se funda en 1916, el 1 de mayo lo inaugura, está un año y pico, y a través de ese Noticiero de la Sierra, pues tanto los de Argentina, los emigrantes de Argentina como los de Prado del Rey tenían una cierta comunicación, van mandando artículos, van mandando dinero y van mandando libros hasta que desemboca en la fundación de la primera biblioteca. Primero lo hacen en una casa chiquitita en la calle San Carlos, que ahora es Teniente Trujillo, número 5, pero era una casa pequeñita y ellos pensaron que podía valer, pero a medida que aquello va cogiendo fuerza, pues se dan cuenta que se quedaba demasiado pequeña. Entonces tienen que buscar algo más grande. Desde el principio, la propia derecha local no ve con buenos ojos que se funda una biblioteca, porque eso traería que la gente aprendiera a leer, a escribir, a documentarse, a informarse de los derechos de los trabajadores en aquel tiempo. Y entonces parece que un poco intentan boicotear a la asociación, a la Sociedad de la Cultura, para que por lo menos no se instalen en el centro. Se instalan en 2 o 3 sitios de las afueras hasta que por fin consiguen comprar. En el 1921 lo alquilan y en el 23 firman la escritura para comprar el local que todos conocemos como que todos conocemos. Sí, ahora mismo está la oficina de turismo y el salón de pleno, pero eso sigue siendo de la Sociedad de la Cultura o de su heredero. Yo he hecho un cálculo con los últimos trabajos que he publicado y en Prado del Rey hay más de 3.000 herederos. Viéndolo, de aquellos 500 llegó a tener más de 500 socios. Es cierto que de los 500 había por lo menos 100 o 110 que pertenecían a la derecha o a la ultraderecha, porque hay de los dos. Pero ahí tenemos mínimo 3.000 descendientes de aquellos aventureros. Claro, lo que pasa es que entonces esta sociedad lo que venía era rellenar un vacío porque no había la enseñanza. Claro, exactamente. Y entonces eso venía a rellenar ese vacío. Claro, venía a rellenar porque los estamentos públicos en aquel tiempo no había bibliotecas públicas, quitando Jerez, Cádiz, alguna ciudad muy grande. Ni enseñanza obligatoria. Ni enseñanza tampoco. La enseñanza, de hecho, aquí había un maestro, el maestro Belimora, que es justo donde estamos ahora mismo en la sede de Belimora. Fue un maestro que intentó enseñar a los niños pobres, porque él venía para enseñar, y entonces puso también un colegio privado para que se pudieran preparar para el bachiller. Y los niños que no podían, él ayudaba. De hecho, iba a sus casas a buscarlo para que no perdieran las clases. En el 1900, 1902, 1910, pues los críos, la mayoría, con 8 años tenían que trabajar. Allí en Prado del Rey, en muchos pueblos, pero aquí tienen que ayudarlos sus padres en el campo, en la casa, que no iban a la escuela. Había un analfabetismo en torno al 70% aquí en Prado del Rey. Y entonces, claro, como los estamentos públicos no se preocupaban, España también estaba atravesando una crisis muy grande
desde 1900, con las guerras que se va metiendo España, terminan las colonias en 98, Alfonso XIII empieza a meterse en la guerra también de África y eso conlleva una ruina del país, que no hay escuela, no hay medios de que por lo menos la clase media pobre o clase media baja, hablando feamente, pudieran tener salida a educarse, no había posibilidades. Andando el tiempo, digamos que después de la larga dictadura franquista, las cosas cambiaron. Cuando se llega a la transición, digamos que hay una mayor igualación social en cuanto, por lo menos, el acceso a la cultura y a la enseñanza. Ahora estamos en una situación muy distinta. Y no es más difícil ahora llegar a la gente con los temas culturales, la poesía, la literatura y todo eso. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo creo eso, que después de una etapa de más de 50 años, de una oscuridad en España, que todo el mundo lo sabe, una represión, una dictadura larguísima, con mucha represión, con muy mala información, en los medios de comunicación estaban totalmente, digamos, censurados, no se podían decir la mayoría de las cosas. Entonces, cuando llega la democracia, a partir sobre todo de 1980-82, ya con el gobierno de Felipe González, ya empieza a verse un poco el país. Y parece que hay muchas ganas de saber, de escuchar, tanto en la música como en la literatura. Hay un boom que se abre en todas las fronteras, emplazando por las propias revistas. Recordaremos las revistas que empiezan a hacer revistas de desnudo, que era una cosa que estaba totalmente prohibido. El destape famoso, hay una explosión a partir de 80 hasta 80 y tantos. Y claro, yo los primeros libros que tengo de Miguel Hernández me los traían de México, cuando yo era un chavalillo. Y entonces a partir de ahí ya se abre, se quita la censura, los autores importantes como Lorca, como Machado, como Miguel Hernández, empiezan a ser públicos, ya se puede tener acceso, y hay una demanda muy grande de nosotros, los que estábamos jovencillos en aquel tiempo, de querer aprender, de querer leer literatura, que nunca la habíamos tenido porque estaba prohibido. Y es verdad que durante 10 o 15 años hay muchas demandas de literatura, de poesía, de música también, de cine también. Luego, a medida que ya nos hartamos un poco de tenerlo todo, parece que estamos un poco más aburridos. Ahora mismo la sociedad, yo hablo principalmente aquí en Prado, que tenemos varios colectivos culturales, intentamos hacer muchas cositas, pero tenemos muy poco público. La verdad que quitando alguna presentación que hagamos nosotros, Miguel Ángel o yo, o algunos de los autores, la mayoría de los actos culturales que hacemos son para minorías, ¿no? La gente está pasando un poco. Es verdad que con las nuevas tecnologías tenemos una sobrecarga de información en las redes, que muchos jóvenes le hacen caso a todo lo que escuchan, se creen todo lo que están escuchando, están dejando de lado un poco los medios de comunicación oficiales, que están totalmente considerados medios oficiales, periodistas profesionales. Ahora cualquiera tiene un canal de TikTok y te va contando lo que le parece. Y yo creo que eso, sobre todo la gente más joven, está dejando un poco la cultura y está creyendo otras cosas. Otro tipo de información que no es real y además no es bueno para el futuro de los pueblos. Sí, ahora cualquiera o mucha gente tiene un canal de YouTube a su disposición y dice todo lo que le parece bien en ese canal. Exacto. Y mucha gente tiene mucho éxito comunicando independientemente de la calidad de lo que comunica. Sí, exacto. Conocemos a muchos influencers, tanto hombres como mujeres, que además muchos de ellos se van de España para no pagar los impuestos que tienen que pagar, y los jóvenes, pues la verdad que están todos enganchados a esos canales de YouTube, de TikTok, de otras plataformas que hay, y se creen las noticias. Ellos son seguidores habituales de esos influencers que se llaman ahora, y tienen cientos de miles de seguidores. Entonces esos jóvenes están un poco desconectados de la realidad que van diciendo los medios de comunicación, todos los periódicos. Es cierto que en España, pues es verdad que hay muchos medios conservadores que barren para su sitio, hay otros de izquierda, pero la mayoría son conservadores, y los jóvenes pues apenas tienen acceso, no quieren escuchar telediarios, ni compran periódicos, no ven noticias. Ellos están principalmente creyéndose lo que se les está vendiendo a través de esos canales. Y eso, la verdad que hay muchos intereses económicos detrás de eso. No tenemos nada más que ver las elecciones de Estados Unidos, el ejemplo que tenemos ahí, con los multimillonarios, los canales de Elon Musk, como se llame, y están manipulando totalmente la información, con bulos, con mentiras, con promesas que no se van a cumplir. Hace poco se le abrió un expediente a la red X, que la que antigua era Twitter, porque ha hecho publicidad pagada. Exacto.
basándose, utilizando figuras de personajes conocidos, actores, actrices y demás, sin su consentimiento. Y después de reiteradas veces de advertencias que se le hizo y demás para que retiraran esos anuncios, no lo hicieron y se le ha abierto expediente. En Brasil cerraron Twitter. Sí, sí. Precisamente un juez, después de perseguir este tipo de actuaciones, ¿no? Entonces hay gente que dice mentiras en YouTube, pero lo dice de tal manera que parece que esa es la verdad y que los medios oficiales mienten y que ellos dicen dicen mentiras, pero pasan por ser como si fueran verdad, y eso está engañando a mucha gente. Claro, eso está. Lo primero que está haciendo mucho daño a la propia democracia. Si la democracia se pierde, los periodistas auténticos, los que están diciendo la verdad, los que están jugando la vida en guerra, en también situaciones violentas, si dejamos de creer en esos periodistas, dejamos de informarnos de lo que ellos nos están diciendo y nos enganchamos a lo que nos cuentan los influencers estos. Lo hemos visto con la Dana de Valencia, por ejemplo, el montón de bulos y de cosas que se han lanzado durante la Dana, y ahí hay detrás un interés económico enorme por intentar. Hay gente que no está muy de acuerdo con la democracia, que no está muy de acuerdo con este gobierno, por lo que sea, hace ya años que se están lanzando bulo tras bulo, y la gente, pues, sobre todo la mayoría de los jóvenes que están más enganchados en las redes, pues se creen lo que dice el influencer. Le diga lo que le diga, como lo tienen como un ídolo, se caen a pie juntillas, lo que diga ese influencer, tenga base o no tenga base, y además juegan mucho con eso, juegan con la fama que tienen, con el carisma que tienen, y ellos saben que llegan a la gente y que lo que ellos digan es sagrado, y con eso juegan. Sí. Y tú, en todo esto, ¿tú cómo ves, por ejemplo, el panorama cultural en España? Pues hemos tenido épocas en donde, pues, yo qué sé, los actores y actrices, los literatos tenían una fuerza, un predicamento muy, muy importante en este país, pero ahora todo eso está como un poco pervertido, ¿no? Sí, yo creo que eso, creo que la principal razón es eso, es la saturación que tenemos de medios de comunicación a través de las redes, de las plataformas. Entonces, quiera que no, pues parece que la gente está un poco harta de la verdadera literatura, de las obras de teatro importantes, de buenas películas. De hecho, con el tiempo los cines, aquí hubo un cine en Prado, en muchos pueblos había cine, hubo un tiempo que la principal diversión era ir a una biblioteca, ir a un cine, ver una obra de teatro, y eso se ha ido cambiando. Ahora, la sociedad actual que tenemos, entre 15 y casi 50 años, pues está por otras labores, por otras formas de divertirse. Leen novelas en las pantallas, y se ha perdido un poco lo que era la costumbre de consumir cultura en los sitios oficiales de la cultura. El teatro, el cine, las conferencias de literatura, las charlas poéticas. En fin, yo creo que sí, que es verdad que ahí ha caído un poco. Eso no nos tiene que hacer a nosotros, los que trabajamos por la cultura, no nos tiene que aburrir, sino al contrario, motivarnos más para seguir, que por lo menos aquí a nivel local de nuestro pueblo la cultura sigue estando por lo menos al alcance de todo el que la quiera consumir. Y dentro de eso, a mí me llama la atención el flamenco, que se habla mucho de crisis del flamenco, es decir, los cantadores, los escritores, sí, los poetas de flamenco y demás, si hay crisis, si no hay crisis, si son mejores ahora que antes. ¿Tú eso cómo lo ves? Eso ha sido siempre, digamos que ha habido unos periodos cíclicos, digamos. A finales de los 80, principios de los 90, hay unos cuantos cantadores que salen a partir del 75, 80, como Camarón, como otro importantísimo, Enrique Morente. Vienen, ya decían los mayores que el flamenco iba para atrás, que se iba a perder. Surge una serie de cantadores importantísimos, revolucionan el flamenco, levantan otra vez. Es verdad que a partir de que estos cantadores van falleciendo, que hay una ola importantísima de cantadores jóvenes que le dan al flamenco una revolución, incluso algunos grupos como Triana ayuda a que la gente se acerque al flamenco a través de Triana, del grupo Triana. Pero ahora es verdad que a partir de principios 2002, 2005 por ahí, hay otra pequeña decadencia del flamenco, que esto va, digamos, por etapas. Sobre todo, hubo un tiempo en los años, a finales de los 90, principios de los 2000, que se escribieron muchas biografías de cantadores, se hicieron muchos estudios de los orígenes del flamenco. Yo tengo muchos libros de flamencólogos que escribieron sobre el flamenco, sobre los orígenes, sobre la vida de los cantadores, de Paco de Lucía, de Camarón, de Enrique Morente. Se han hecho muchas biografías, pero a partir del 2002, 2003, 2004, esto parece que ha caído un poco. Se ha publicado algo, pero muy poco. De hecho, este último libro que yo he publicado, lleva muchos años escribiendo cante flamenco para cantadores
de la provincia de Cádiz y Sevilla, no eran primeras figuras, pero sí eran cantadores ciertamente reconocidos, como el Perro de Paterna, Rufino Paterna, Chiriba del Valle, eran cantadores de mediana fama, pero que sí. Entonces, durante muchos años estuve escribiendo cante flamenco y ahora los últimos años, pues de casualidad, gana aquí la cantadora Susana Romero, gana la Serrana en el 2022, la pone en contacto conmigo a través de Conchi, la del ayuntamiento, y entonces me pide una serie de cantes y digo, yo tengo mucho hecho, de todas formas te hago lo que tú quieras nuevo. Entonces repaso mi archivo de ordenador. ¿Así surgió el libro este? Así surgió. Yo te lo iba a preguntar ahora, pero surgió porque yo primero iba a publicar una antología de mi poesía, que hacía 25 años del primer libro, y mi primera idea, que lo comenté con Miguel Ángel, era publicar una antología con motivo de los 25 años de la publicación de mi primer libro de poemas. Pero hablando con la editorial, primero hablé con la editorial La Serranía, que estaba muy liada, estábamos muy cogida de tiempo, y entonces pues le comenté, digo, yo tengo una antología, que quiero hacer una antología, pero también tengo un libro de cante flamenco, y dice, pues eso a lo mejor interesa más que una antología, porque tú metes ahora un libro de cante flamenco, si es verdad que lo tienes, y en un futuro tú siempre puedes hacer una antología, más adelante incluso metes poemas de los que vayas a hacer ahora. Y eso me encendió un poco, lo digo, pues mira, pues entre eso y la cantadora esta, cuando yo vi la cantidad que tenía, digo, pues yo tengo aquí para un libro de cante flamenco, de letras. Entonces empecé a darle un repaso a todos los libros que tenía de flamenco, los orígenes, las métricas, que yo ya las tenía más que estudiar de haber hecho otros cantes, y hago una selección y me salen por lo menos 200 páginas de cante flamenco. Entonces, primero lo mando a 4 editoriales que no me contestan en los primeros días, lo mando a otras 2. Primero lo que hice fue registrar el libro, primero que nada. Una vez que lo registré, lo mando a 4 editoriales en manuscrito y parece que no interesaba. Entonces lo mando a otras 2 y en cuestión de 10 o 12 días me contestan las 6. Cada una con unas condiciones, pero las 6 estaban dispuestas a publicarme el libro. Y después de haber hecho un contacto con ella, pues me quedo con la que más facilidad me dio, sobre todo más libertad. Porque yo lo que quería, que la había hablado con la cantadora, la portada tenía que ser la que yo dijera, que era la foto de Susana Romero. De ella, porque tenía un impacto, una foto enorme. Y luego la maquetación la quería yo hacer. Yo he visto otros libros de cante flamenco, de poesía, que a lo mejor una estrofa de 4 versos te pasan 2 a la página siguiente para aprovechar papel. Eso es cargarse, sobre todo los cantes. Un fandango que tiene 6 versos o una solea que tiene 4, claro, ¿cómo le vas a partir? Entonces, pues las condiciones me las aceptaron y estupendo. Y la verdad es que ni la propia editorial ni yo nos creímos que esto iba a tener la aceptación que han tenido. ¿Cuántos palos tocas aquí? 35. Aquí van los 35 palos más importantes del flamenco. ¿Pero cuántos palos hay? Hay más de 100, ¿no? No, hay 50, en torno a 50, 51 palos flamencos documentados. Lo que pasa es que hay 13 o 14 palos que eran cantes muy camperos, de trilla, de ciega. Variaciones, ¿no? Entonces eso hace años ya que dejó de grabarse porque no era comercial. Las mismas casas de discos, los cantes que no llevan música, se han mantenido lo que son las tonadas con el martinete y las deblas, que no llevan música, cantado a palo seco, como se llama, se han mantenido. Pero luego otros tipos de cantes, como los de trilla, como los de ciega, las javeras, son unos cantes que son más pesados. La gente joven, esos cantes que hablan de trilla o de ciega o algo, la gente joven parece que no les gustaba, entonces han dejado de cantar. Es muy difícil ver un cantado que cante algo de eso. Entonces, claro, como yo tenía una limitación de 150 páginas, pues digo, voy a meter los 35 más importantes, los más conocidos de todos, y eso se me iba a 180 páginas, 190. Entonces me dio la editorial, mira, hay que dejarlo máximo 150, a lo que queremos hacer, no queremos hacer un tocho. Y sin embargo, pues al final se metieron 176 páginas, que afortunadamente pues ha sido muy bien acogido. Esto, a partir de ahí, la misma editorial lo va distribuyendo, tiene una sede en Hispanoamérica, para toda Hispanoamérica, y luego lo coge la Casa del Libro a nivel internacional y lo distribuye a todo el mundo entero. Estados Unidos, Hispanoamérica, 9 países, está también Japón, Corea, la India, Reino Unido, que ya no está en la Comunidad Europea, pero también lo tiene. Y en Europa, hasta hace poco no me había llegado, Francia también está allá. Están casi toda Europa y el último ha sido esta semana pasada en Francia. Entonces, para mí, la verdad que es un sueño que nunca me imaginé que fuera. El flamenco está gustando mucho, más fuera de España ahora mismo. Bueno, en España también, porque tenemos en España los festivales. Cuando se le hizo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, había gente que dudaba que tuviera derecho, porque el flamenco no está en extinción, como otras cosas. Claro, pero... El silbido de la gomera, por ejemplo, es una cosa que en cualquier momento se puede acabar.
Pero el flamenco es muy difícil que se acabe, puede tener sus crisis. Claro, pero aquí ya, viendo el auge que tenía el flamenco, es verdad que había, como hemos hablado, de 2007-2008 hay una pequeña caída, parece que está un poco en decadencia, y con esto de que fue en el 2010 cuando se declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues vuelve a resurgir, de tal manera que ahora, por ejemplo, se está metiendo en los institutos. Yo estaba hace dos semanas o tres en el Instituto de Ubrique, dándole para un curso de flamenco, que están estudiando flamenco, y para los chavales de bachiller. Y ahora se está intentando meter en los institutos. Yo creo que eso es muy bueno, para que los jóvenes conozcan un poco las raíces de flamenco. Es cuestión de que se siga promocionando, de que vea un cantado no te cueste el sueldo de un mes, pues entonces no va a pagar el cantado. Pero ahora mismo yo creo que ahí se está apostando fuerte. Curro, tú no hace mucho que estás jubilado, ¿no? Yo hace un año nomás que estoy jubilado, un año y algo. Pues tú siempre has sido un alma inquieta, intelectualmente hablando. Sí, yo sí. La poesía, la historia, no sé qué, no cuánto. Siempre, yo desde que tenía 16 o 17 años, que empecé leyendo a Becker, empecé a hacer mis primeros pinitos. Así empezaba con Becker. Con Becker. Becker me encantaba la forma que eran muy cortitas, las rimas de Becker. Yo tenía el libro, me lo regaló una maestra en el campo, una de las pocas veces que yo estuve en la escuela. Yo estuve en la escuela nada más 8 meses cuando era jovencito. ¿Lo suficiente para aprender a leer o no? Lo suficiente para aprender a leer. A mí me enseñó a leer don Antonio Ramos, que fue mi maestro de siempre, yo siempre digo maestro. Estuve un curso con él, primero pasé a segundo y nada más empezar a segundo nos fuimos al campo y ya vuelvo otra vez con 14 años. Cuando vuelvo ya no podía ir a la escuela de noche tampoco se podía ir porque en aquel tiempo tenía que tener 18 años o menos de 14, eso que teníamos, escolar. Total que me voy a la mili hasta que en la mili empiezo a ir a la escuela a los 4 ratos y cuando vengo de la mili es cuando empiezo a leer, a estudiar, a intentar ir a la escuela y aprender. ¿En tus ratos libres? En mis ratos libres, porque yo siempre he trabajado mucho, de que era jovencillo, yo me he jubilado con 41 años cotizados, que es muy difícil que todo el mundo cotice 41 años. He trabajado mucho, terminaba mi jornada laboral en la empresa y me iba a otra empresa a echar horas para intentar comprar mi casa, para casarnos, mi mujer y yo, nuestros suegros nos regalaron el solar, pero luego había que urbanizarlo. Vamos, que la amenaza de Curro Pozo empieza ahora, con el tiempo libre. Ahora, mira, desde eso yo he tardado siempre 4 o 5 años, bueno, algunas veces 2 o 3 años en publicar algo. Y ahora, pues este año he publicado dos libros siempre en el mismo. Siempre que se le entrevista a alguien que tiene artista, más o menos artista y demás, siempre digo, bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? Yo te voy a preguntar porque seguro que tienes varios. Tengo 2 o 3, bueno, de hecho ahora en mayo, ya lo tengo programado, el sábado antes de la romería presento otro libro sobre las 70 romerías de Prado del Rey. 70 romerías. Sí, pues yo me invitaron a hacer el pregón de la romería en el 2001 y en el 2004. Entonces ahí fui cogiendo datos y fotografías y le propuse a la hermandad publicar un librito en el 2005, que hacía 50 años de la hermandad, pero en aquel tiempo la directiva, por lo que fuera, no lo vio bien y no lo hicimos. Pero yo seguí recopilando datos, carteles y cosas de la romería y ahora con esta directiva nueva que va a llevar 4 años, pues me propuso, oye, Curro, un proyecto que había ahí que queríamos hacer un libro. Digo, cuando queráis, yo tengo todos los datos. Me lo dice y me pongo mano a la obra. Y entonces, a la vez que he ido terminando de la Sociedad de la Cultura, ya lo presentaremos más adelante, ya hablaremos de él, pues he ido también escribiendo el libro de la romería, cogiendo datos y ya lo tengo prácticamente casi terminado. Pero tiene más cosas en la cabeza. Tengo más cosas. Además estoy viendo ahora, desde yo era concejal, estuve de concejal de Cultura entre 2007 y 2011, y entonces ahí vi yo que había un vacío, siempre he sabido que había un vacío histórico en Prado Rey por todo lo que pasó en el 34. Entonces yo me planteé, dentro de mis pequeñas posibilidades, intentar recuperar la historia de Prado. Entonces traímos aquí a un historiador de Cádiz, José Manuel Astillero, para que nos diera unas conferencias sobre la memoria histórica, y entonces le planteé que aparte de la memoria histórica, me gustaría hacer algo más grande en un futuro, intentar recuperar más datos para poder hacer un libro o 2 de historia. Y a raíz de ahí, que eso fue en marzo, en abril de 2011, el día 29 de abril de 2011, que se cumplían los años de la Fundación de Prado, hicimos una conferencia que la planteé yo, recuperando nuestra historia. Y a raíz de ahí, aquella misma noche, surge la idea de que lo saquemos del ayuntamiento y hagamos una asociación. Y creamos la Asociación Cultural de Estudios Itusitanos, que es la que tú y yo también soy socio fundador y vocal. Y estamos recuperando la historia de Prado. La Asociación de Itusitanos se dedica solamente un poco a la historia, a recuperar nuestro pasado histórico, cultural y también artístico. Tenemos algunas piezas, tenemos muchas fotografías, pero no entra en la parte literaria como estamos en la Ateneo. Claro. A partir de 2011 que hacemos esa asociación,
nosotros teníamos una tertulia, la Ateneo Cultural, que todavía no se llamaba Ateneo, sino que nos juntábamos para hablar de literatura, de poesía, y en el 2014, ahora estamos cumpliendo los 10 años, nos planteamos hacer la asociación, la Ateneo Cultural Ammajar, y desde entonces, pues, en cuestión de 10 años llevamos 8 libros publicados, y una infinidad de conferencias, y eso. Y esa es mi pasión. El problema quizá el reto sea llegar a mucha gente aquí en el pueblo. Claro, nosotros lo tenemos complicado no es fácil, por eso. No es difícil llegar. Nosotros, ya te digo, cada acto que hacemos, llevamos ya 14 años creo que es con las noches poéticas, poesía de una noche de verano, noche poética del Ateneo, y eso, y intentamos traer autores importantes, y siempre van 20, 25 o 30 personas, y cuando hacemos cualquier conferencia, en el local que la hagamos, pues la verdad que siempre es para minoría, 15 o 20 personas, 25, pero creo que tenemos que seguir en la tarea, tenemos que seguir la brecha y no aburrirnos, porque si dejamos de hacer cultura dentro de que hay pocas cosas, pues se irá perdiendo. Aquí ha habido grupos algunos de mujeres, por ejemplo, que quedan para hablar de un libro. Sí, había, se van de hecho, pasando libros y van. Sí, había, bueno, yo creo que todavía está en activo, lectura de mujer, palabras de mujer, me parece que se llamaba el grupo, eran todas mujeres y ellas, pues, de hecho hicieron, durante varios años organizaron la Feria del Libro, que estuvo muy bien, y tienen su club de lectura, y lo que pasa es que era lectura para mujeres, yo creo que todo lo que ellas leían eran para mujeres, pero bueno, también era un vacío que estaba ahí que lo han hecho muy bien, y es necesario que también, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, de violencia machista como tenemos, y es bueno que se documenten, que sepa dónde empieza un poco el abuso y que no es normal lo que hemos estado viviendo, ¿no? Sí. Seguramente uno de los retos de cualquier grupo activista, cultural, histórico y demás, sea la relación con la enseñanza, con los institutos, con las escuelas, relacionarse con la gente que está aprendiendo. Sí. Nosotros desde el Ateneo, lo utilizamos también, pero principalmente el Ateneo, hemos ido a dar charlas al instituto cuando hemos hecho algún proyecto, como la Cien Sombrero, que fue un proyecto de reconocimiento a las mujeres de la República, que llamaba la Cien Sombrero, pues hicimos unas conferencias y entonces fuimos y se las dimos también al instituto, a tercero y cuarto de la ESO y primero de bachiller, y hemos dado varias charlas. Yo también he dado algunas sobre literatura, sobre las serranas también, como estuvimos vinculados a flamenco, pues una vez o dos yo también a los chavales a darles charlas sobre nuestro concurso nacional de cante por serrana, de aquí de Prado, que es único en España y que es muy desconocido por los jóvenes, no saben realmente la importancia que tiene ese proyecto flamenco en Prado del Rey. De hecho, ya que me preguntaba por los proyectos, otro de los proyectos es en el 2026 publicar la historia del cante por serrana. Publiqué un capítulo y se me quedaron muchas cosas detrás, y ahora con motivo de 50 aniversario, pues el próximo 2026 queremos... Es el 50 aniversario. El 50 aniversario. Podría haber sido este año 2024, pero se perdió un año que no se hizo, se suspendió, y el año de la pandemia de 2020 que tampoco se hizo, entonces perdimos 2 años. Ahora en el 26 se cumplirán los 50 años del concurso y queremos, ya lo tengo hablado con el ayuntamiento también, si puede ser, si no lo haría por otro lado, publicar un libro documental con todos los 50 concursos, todos los ganadores, los carteles que podamos tener. Otro trabajo de un montón de horas. Ya lo veo. Pero vamos, es que tú estás viendo, bueno, últimamente, ya que has mencionado a Astillero, que también, además de historiador, es geógrafo. Sí, es geógrafo, además ha hecho mucho... Acaban de publicar un libro él y Juan Clavero sobre la historia del Pinzapá, de la Sierra del Pinar, que lo estuvimos comentando el otro día. Pero tú también eres multidisciplinar, con más o menos títulos académicos, pero es multidisciplinar, porque lo mismo te va al flamenco, te va a la literatura general, a la historia, a la memoria democrática, te gusta tocar todos los palos. Sí, la verdad que seguramente todos los palos que no has podido ver. Claro, todos los palos que no, primero que no tuve posibilidades. Yo, ya te digo, desde que era un crío empecé a trabajar, con 14 o 15 años empecé, cuando vine del campo me metí a trabajar en la carpintería, y por las noches trabajando en lo que podía para intentar sacar a mi familia adelante, y no he tenido tiempo, dentro de que apenas he tenido tiempo, publico mi primer libro en el 97, se publica el primer libro de poemas, había ganado una serie de concursos a través de revistas, de concursos nacionales, y a raíz de me propone el ayuntamiento, en aquel tiempo era el alcalde José Luis Mariscal Martín, me publicamos un libreto de poemas, que se llama Primeros Versos, fue el primer libro que publiqué,
Y una vez que yo vi mi libro publicado, yo tenía muchos padrinillos escritos. Ese libro concretamente recoge cuatro libritos que yo tenía. Es una especie de antología. Y a partir de ahí, pues yo me voy involucrando principalmente con mis compañeros de trabajo. Yo fui sindicalista en mi tiempo. Fue el primer delegado sindical de Comisión Obrera totalmente democrático fui yo. Sí, hasta entonces la empresa apenas se hacía las elecciones sindicales, no existían. Entonces, en mi trabajo, que habíamos 8, 10 o 12, no, habíamos 14. Habíamos 14 y se presentó los sindicatos que si queríamos, y yo dije que sí, que teníamos unas condiciones que no me parecían bien. Me presenté y fui delegado sindical. El primero de Prado de Rey democráticamente. Es cierto que luego en algunas empresas cogieron al delegado, al que fuera, lo ponían de delegado, pero no era votado. Vamos. Y eso me llevó a irme involucrando siempre con mi ideología progresista. Sí. Siempre he sido un defensor de los derechos de los trabajadores, de la injusticia. Eso me ha ido llevando, algunas veces me ha traído algún que otro problema, pero me ha ido involucrándome en todos los movimientos culturales. La faceta sindical no la habíamos tocado. No la habíamos tocado, pero yo casi nunca hablo de esa faceta porque... Sí, pero es importante. Pero es importante, ya te digo que... en un pueblo como este, donde eso es muy desconocido. Claro, aquello fue tan grande que se entró todo el mundo. De hecho, me quedé sin trabajo, me tuve que ir fuera a trabajar durante un tiempo. Luego me fui a Rioja a trabajar varios años. Cuando vine monté mi carpintería propia con mi cuñado Paco Mena en sociedad y estuvimos 10 años de socio. Luego ya me quedé por mi cuenta hasta que 2 o 3 años antes de jubilarme pues bajó mucho el trabajo, vendí la nave, que yo tenía una nave de banistería y me volvieron a contratar en la empresa donde había estado antes, 18 años, y ahí he terminado mi vida laboral, pero te digo, 41 años seguidos cotizando. Sí. Pero yo siempre he estado involucrado en la cultura. De hecho, por ejemplo, en el Noticiero Pradense, que es la revista que se publica todos los años por la velada, yo empecé publicando mis poemas en el 81, hace 43 años, o 44, y he estado todos los años. Es la única persona que durante 44 años ha publicado siempre sus escritos, poemas y algunos artículos en el noticiero. Empezamos mucho, pero poco a poco han ido falleciendo otras personas que eran más mayores que yo, que les gustaba mucho la literatura, y han ido falleciendo y al final me he quedado yo solo. No hay nadie que esté los 44 años en el noticiero. Estuve 10 años en la directiva, luego ya me salí, quería otros proyectos y nada, siempre he estado involucrado en la cultura de Prado desde que era un crío. Le hemos dado un buen repaso a este periplo tuyo. A lo mejor lo suyo sería terminar por donde hemos empezado, con el tema de la sociedad, la cultura, pro biblioteca pública, aquí en Prado del Rey, porque a nosotros nos gustaría hacer una nueva entrevista, pero dedicado a ese tema. ¿Tú cuántas horas le has podido echar de trabajo a ese libro que has publicado? Bueno, eso sería muy difícil saberlo. Yo le he echado muchas horas, le he echado muchos años, porque a mí la primera noticia... Estamos hablando de años. De años, muchos años recuperando documentos, cogiendo notas de los documentos, cogiendo apuntes, porque yo de que era un crío escuché un poco lo que había sido la primera biblioteca. No se llamaba, no, a mí no me hablaban de la Sociedad de la Cultura, sino los que hicieron la primera biblioteca, lo de la biblioteca, todo el mundo decía, pero el nombre completo, Sociedad de la Cultura Pro Biblioteca Pública, que es el nombre que le dan en los estatutos, eso nadie lo nombraba. Decía, no, lo de la biblioteca, lo de la cultura, pero no. Y entonces mi madre me contó algunas cosas ya de mayor, de los primeros años no quería mi madre hablar de nada. Mi madre lo pasó muy mal también, porque mi familia, ya cuando lo leáis en el libro, mi abuelo era de la sociedad, mi tío Manuel era comunista y había estado involucrado también, el hermano de mi padre también, entonces mi familia había estado muy involucrada en la sociedad de la cultura. Y mi madre me contaba 4 cositas, pero con mucho mío en aquel tiempo. Mi madre murió en el 91 y en el 88, 89, 90, el último año de su vida sí me cuenta algunas cositas, pero con mucho temor. Y entonces yo en el 90 leo un artículo de Fernando Ziegler, que fue el que nos dio la conferencia hace una semana, y leo que se llamaba el artículo que publica en el noticiero del 90, se llamaba Proceso Judicial al autor intelectual del movimiento revolucionario del 34 en Prado del Rey. Digo, el autor intelectual, yo había escuchado que era Francisco Gutiérrez, todo el mundo, y nadie había hablado de Santiago Pérez y Fernández de Castro, que se llamaba este personaje, que era secretario del Bosque y sustituto de aquí de Prado del Rey, uno de los pocos que tenía llave del ayuntamiento. Y claro, es cierto que luego, investigando, a colmo, al año siguiente, en el 91, se publica otro artículo por José Chacón Sánchez, que era hijo de uno de los directivos de la sociedad en el 36, y se llama ese artículo Desagravio, que el que los quiera leer, en el noticiero del 91. Tiene varias páginas
iba dedicado a Frasquito Gutiérrez. Este señor, José Chacón Sánchez, pues llegó a conocer a Frasquito porque tenía 20 años, también fue uno de los represaliados, y llegó a conocer a Frasquito y le contó a Frasquito su versión, su realidad. Y entonces en ese artículo él defiende que aparte de Frasquito y José Favero Fernández y Pichaco Blanco, aparte de esos tres, alguien había por arriba que es el que lo había convencido, el que había movido los hilos. Es más, en el libro lo digo, que ya si hablamos la próxima vez le vamos a dedicar más tiempo al libro que hemos presentado hace unos días, y lo digo claramente, que por encima de toda esta gente había otra mano que estaba moviendo los hilos. Una mano que José Sánchez dice que había un experto en el caciquismo que fue el que movió los hilos para reventar toda aquella etapa. No da nombre porque en aquel tiempo a mí me extrañó incluso que se publicara el artículo en el noticiero del 91, que la directiva era una directiva conservadora y no querían entrar en temas políticos. Sin embargo, yo lo dije en la presentación del libro, publican ese artículo que a mí me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí me lío a investigar, empiezo a hablar con gente que había sido represaliado con los nombres que yo conocía y me van contando la historia. Me cuento una historia totalmente diferente a lo que había contado aquí durante 50 años una parte de la sociedad local. Y eso es lo que me va llamando la atención, entre conocer la parte de mi familia y conocer lo que se estaba contando distinto a lo que habían hablado, porque aquí se hablaba que habían quemado el ayuntamiento, juzgado y la iglesia, pero no se hablaba que habían matado a 100 hombres, que si cogemos el listado, que ahí vienen todos los socios en el libro, desde el principio al último vienen todos los socios, más de 500. Bueno, pues si cogemos el listado, que también vienen ahí, los asesinados, los 100 y pico, 101, 102 asesinados, veremos que todos pertenecen a la Sociedad de la Cultura o a alguno de sus familiares. O sea que eso es tremendo, que en otros sitios, como dijo Fernando Sigle, mataron concejales, mataron alcaldes, algunos que habían sido interventores, pero es que aquí matan una serie de señores que no habían sido ni concejales ni interventores, habían sido socios de la cultura. Eso está documentado con documentos y así lo he contado yo. Yo sé que a lo mejor puede haber gente que, sobre todo la gente que tenemos en Prado un poco más conservadora, que no les guste que se cuenten verdades, pero es que ya es hora de contar la verdad. Y uno de los principales proyectos que tengo es en un futuro, de aquí a no mucho tiempo, que se publique otro gran libro contando toda la realidad, contando todos los que murieron, quiénes fueron los acusados de haber matado a esas criaturas y contando la verdad, que no la conocemos. Nos han contado una historia que la mayoría de los pobladores no conocemos, nunca nos la han contado. Bueno, pues entonces quedamos emplazados para... Quedamos y hablamos de este libro que yo creo que merece mucho la pena. Primero porque lleva muchos años de trabajo, lleva muchos documentos y yo creo que lo primero yo lo he enfocado como un homenaje a todas aquellas personas que lucharon por la Sociedad de la Cultura, por la biblioteca, hicieron el primer teatro, el primer cine, la primera radio pública. Prado de Rey fue un faro de luz, como dice Miguel Ángel en el prólogo, en todas las tierras. Fue el pueblo más avanzado culturalmente en las tierras. Entonces eso hubo una parte de la sociedad, tanto local como fuera de aquí, que no le interesó. Porque el primero que le interesó tampoco fue a los gobernadores. Cuando explota todo la noche del 7 al 8 de octubre, el día 6 se habían quitado los últimos concejales que quedaban de izquierda democráticos, se habían metido 6 nuevos de derecha. Con lo cual el día 7 amanece Prado de Rey con 12 concejales y un alcalde, todos de derecha, que ninguno se había presentado a las elecciones ni había sacado su acta de concejal. Es verdad que eso no justifica lo que se hizo, pero que fue otra chispa más en aquella sociedad tan dividida que teníamos en el 31, 32, 33, 34. Aunque nada más que sea por hacerle un homenaje a toda esa gente, sí, merece la pena tocar el tema. Claro, por eso yo he querido hacer este libro, no he querido que sea un libro vengativo ni para dañar a nadie, he querido que sea un libro principalmente de homenaje. Recordar todos esos nombres que ya no se van a perder nunca porque están ahí en el libro, todas esas criaturas que dieron su vida y los que no dieron su vida se tuvieron que ir. Aquí se fueron en el golpe de Estado más de 500 hombres, otros se fueron poco a poco después con su familia porque les estaban amargando la vida en el pueblo. Y entonces eso es bueno que se sepa, que durante 50 años parecía que no había pasado nada en el pueblo y aquí hubo una represión tremenda y principalmente por haber defendido la cultura. Es verdad que había unos cuantos políticos, algunos anarquistas, pero la mayoría no había hecho nada y los mataron. Solamente que querían aprender a leer y a escribir. Es que la cultura es enemiga de la dictadura. Siempre ha sido, es lo primero que se carga en todos los lados. Aquí nada más termina el golpe de Estado, el mismo alcalde los recoge los documentos, los dice y está publicado, sacó 2 carretas de libros a la afuera del pueblo y las quemó. Y luego los libros más interesantes, colecciones enteras que había, como los de Benito Pérez Gardó, los episodios nacionales, hay gente que
de la derecha se los reparte. Yo lo he visto en sus casas, los libros. Nada más verlo, lo conozco de leer. Nada más abrirlo y veo el sello que tenía, la educación y la instrucción, base de la felicidad humana. Era un librito abierto, ese sello. Nada más que tuve un lomo de un libro que ves que tiene por lo menos 100 sello años. de la sociedad. Ese era el sello de la sociedad. Y entonces, con nada que lo abra, yo he visto en casas muy acomodadas muchos libros de aquellos. O sea que la verdad que fue muy triste, muy triste. Y yo quiero eso, que por lo menos todos los que sufrieron se les tenga un recuerdo, ya para hasta ahí es un nombre y ya no se va a perder. Bueno, pues nada, damos por terminado esta primera parte de la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad y podéis contar conmigo cuando queráis. Gracias a ti y a tu trabajo.